Amistades, es una locura, pero hoy, 30 de septiembre, va a empezar a florecer mi libro en diferentes librerías nacionales. Ay, no lo puedo creer. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Michelle Ortiz, mejor conocida como Morra que lee. Y amistad, el video de hoy es uno, creo que de los más especiales que va a haber en mi canal. Y es que, como mencioné, hoy, martes 30 de septiembre, va a estar publicándose mi primera novela, Lo inevitable de nosotros. Si no sabes de qué trata, es una novela de romance contemporáneo ambientada en la Ciudad de México, donde mi protagonista tiene una maldición que le hace saber cuando una relación romántica va a funcionar o no. Hasta ese momento en su vida, a los 22 años, todas sus relaciones están destinadas a fracasar, hasta que conoce a alguien que le da un feeling distinto a lo que ella está acostumbrada. Ellos tienen un amor fugaz, intenso, profundo, pero el destino los sacude a los dos y no se vuelven a ver en 7 años después de esa ruptura, y se reencuentran en la fiesta de compromiso del hermano mayor de mi protagonista, Bea. Ay, amistades. Yo escribí este libro con ustedes y se me hace correcto inaugurar esta temporada de autora con ustedes. Entonces, yo les dejé en mi canal de difusión, en mi Instagram, si tenían alguna pregunta acerca de la novela, y ahora, para celebrar el día de publicación, quise venir a responderles sus preguntitas. Antes que nada, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente a cuando yo suba video. Yo aquí hablo de todas las cosas relacionadas a creatividad, escritura, literatura, todo eso me encanta. Y pues bueno, la primera pregunta se me hace bastante ad hoc, que me preguntan cómo fue el proceso de escritura, si me basé en algo para escribir Lo inevitable de nosotros. Y el proceso de escritura, como les dije, fácil, más de 10 videos contándoles acerca de todo este proceso, desde que empecé el manuscrito, desde que lo borré y volví a reiniciar. Y si me basé en algo, creo que no hubo nada en lo que me basara, pero hubieron lectoras de cuentos como medio de terror que me hicieron cuestionarme qué pasaría si la casa, que es uno de los personajes principales en mi novela, qué pasaría si esta casa, en vez de ser un lugar de enojo, de venganza, de acecho, se convirtiera en un lugar amoroso. Eso me encantó, y creo que sí hubo una tradición de mujeres que está frente a mí, que inspiraron mucho esta novela. Me dicen que la vibra de la novela es muy mexicana y es muy bonita, y que si tuve alguna playlist o algo para inspirarme a escribir, y sí hubieron canciones muy recurrentes. Creo que es muy distinto. Yo ya hice una playlist donde van a poder ver como un poco el punto de vista de mis personajes, que es Pablo y Bea. Está en Spotify, les voy a dejar los links acá abajito. Pero creo que al momento de escribir sí hubieron varias canciones que fueron muy recurrentes. La primera es El Guapango de Moncayo. Ese, de verdad, creo que cuando escribía los puntos de La Casona, sobre todo, me gustaba escuchar a muchos boleros. Escuchaba a Chabela Vargas, a Los Panchos, escuchaba mucho a Natalia Lafourcade, un poco más contemporánea. Y cuando eran estos momentos como en específico que yo quería como canalizar ciertas emociones, escuchaba About You de The 1975, Guilty as Sin de Taylor Swift, que para mí esas dos canciones son una conversación. ¿Qué tanto vamos a llorar? Híjole, fíjense que no sé si es un libro que les haga llorar, pero probablemente sí es un libro que vaya a sentirse como un abrazo si eres alguien que ha pasado por el desamor. Porque si bien no es sorpresa que este libro es una novela que trata con las segundas oportunidades, en algún punto, esto no es un spoiler, hay una ruptura amorosa. Y mi protagonista, la forma en la que ella lo aborda, para mí fue una forma terapéutica de entender mis propios sentimientos y lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y hacerme entender que todo duelo es vital y es necesario nombrarlo y atravesarlo y mirarlo a los ojos. Yo lloré mucho escribiendo ese capítulo, y curiosamente también es de los que más me gustó escribir, porque de nuevo fue un ejercicio terapéutico para mí. Pero de nuevo, chance, no te puedo decir si vas a llorar, pero chance y te puedo adelantar que si has pasado por una ruptura amorosa de esas de las que te cambian todo, probablemente sí vas a sentir algo. Uy, esta pregunta es buenísima. ¿Hay algo que se haya quedado fuera del libro y que nos puedas contar? Y mira, sí se quedaron un par de escenas fuera que de verdad que yo apreté el puño en rabia, porque una de esas al menos me interesaba contar, pero creo que fue una, ya ahorita en el futuro le doy ese acierto, obviamente, a mi editora. No les puedo decir qué son por cosas,
Me están preguntando mucho por eventos literarios, dónde voy a estar, y mira, para este punto yo creo que ya te voy a empezar a contar un poco de qué onda. El primer evento que voy a tener es el sábado 4 de octubre, voy a estar en Volkswagen con mi amiga la autora May Evans. Vamos a estar platicando un poco acerca de por qué contar historias ambientadas en México son importantes y necesarias. Va a ser una plática muy amena, les voy a dejar el flyer por acá si ya lo tengo a la mano. También voy a estar presentándome el 17 de octubre en Film Monterrey. Va a ser mi primera aparición en ferias. ¡Qué locura! Voy a estar muy contenta de compartirles toda mi experiencia en un blogcito. ¡Ay, qué emoción! También hay personas que me están preguntando acerca de mi presentación en Ciudad de México. Yo solo les puedo decir que aparten el 30 de octubre para las personitas locales. Todavía no les puedo dar muchos detalles, pero que sepan que el 30 de octubre va a ocurrir. Y de ahí nos esperamos hasta el 4 de diciembre en Phil Guadalajara. ¡Uy, qué locura! Esos son los eventos que tengo confirmados hasta ahora, pero mantengan el ojito abierto para cualquier cosa que pueda surgir. ¿Ya tenías el final del libro cuando llegó a ti o te sorprendió? De lo que recuerdo, el final del libro era algo que me preocupaba porque no sabía cómo resolver cierto punto crucial de la pareja principal, y si era como, híjole, ¿será que va a tener sentido? ¿Será que va a ejecutarse bien? Porque es muy peligroso escribir un second chance romance y convencer a las personas de que, ok, las personas, estos sujetos, se separaron por una muy buena razón, por algo, y que en ese algo, en ese tiempo que estuvieron separados, hubo crecimiento y que al final tenga sentido que estén juntos. Pero al final, curiosamente también, el último capítulo para mí es de los que más disfruté. El epílogo es, oh my God, es de las cosas que de verdad que las terminé de escribir y van a poder ver el blog. Yo terminé llorando porque dije, wow, o sea, lo hice. Yo ya tenía muy en claro cómo iba a ser el final, pero obviamente me tuve que esperar a terminar todo el primer borrador para llegar ahí. También me preguntan por el chisme cuáles fueron los capítulos que más disfruté escribir y cuáles me gustaron de leer, y creo que los tres que acabo de mencionar coinciden mucho con este momento. Para mí el primer capítulo es de las cosas de las que más estoy orgullosa de haber escrito en toda la novela junto con el epílogo. El jugar con la voz narrativa de la Casona para mí era de mis partes favoritas de la historia y era como un móvil para seguir avanzando porque sentía que ese personaje tenía cosas muy interesantes que contarme. Y también el capítulo del desamor, el capítulo donde Bea pues se enfrenta al corazón roto, también fue como jugar con un rompecabezas, porque yo tenía todos estos sentimientos y yo lo que hice fue hilarlos como en una especie de línea del tiempo conforme ella fue sintiendo todo esto y conforme fueron apareciendo, porque siento que estas 5 fases del duelo creo que se replican en el duelo amoroso también. Entonces para mí fue como dibujar una constelación de sentimientos y hacer que cada uno vaya como transicionando a otro, y lo complejo y lo terrible que es. Entonces sí, esos 3 capítulos fueron los que más disfruté, junto con las escenas spicy. Creo que disfruté mucho leer las escenas spicy porque déjense como del tema de, oh my God, Pablo, ¿qué estás haciendo? Era más un, me preocupaba hacer escenas que se sintieran sensoriales y que apelaran al female gaze. Y creo que lo logré porque cuando los estaba leyendo era de que, hermana. Voy a agregar un poco esta pregunta de cuál fue tu proceso de escritura, porque me preguntaron en qué me inspiraba. Y creo que una de las cosas que más me emocionaron de poder, o que más consumía a lo largo de la escritura de esta novela, fueron 2 cosas: libros y blogs. Ese año, que de hecho les debo el video de eso, me dediqué a consumir muchos libros acerca de creatividad, de escritura creativa. Leí varios que fueron bastante enriquecedores para mi experiencia y para empezar a agarrar confianza de cómo quería yo contar esta historia. Y lo mismo fue el acompañamiento que me dieron autores estadounidenses que filman sus procesos creativos como yo lo hice y que me hacen entender que escribir no es fácil y que es complicado poder meterlo a tu día a día y que no todo el mundo vive de la escritura, que es correcto hacerlo como hobby. Entonces fue como entrar o ver, consumir el contenido de una comunidad que se me hace muy humana, muy humilde, y no sé, o sea, como que siento que me ayudó mucho poder ver el proceso creativo de otras personas mientras yo ejecutaba el mío. ¿Sabes si el libro llegara a España? Y esto es una
una excelente pregunta porque no importa que no seas de México, realmente el libro lo puedes conseguir de manera internacional en Busca Libre. Ellos tienen envío a prácticamente todas partes: España, Colombia, Perú, Latinoamérica, países de Europa, Estados Unidos. Tengo amigas que ya lo pidieron de España, entonces la opción, si lo quieres pedir de manera internacional en físico, sería Busca Libre. Esta pregunta también se me hace muy linda y es: ¿qué me gustaría que las personas sintieran al leer la novela? Creo que lo que más destaco es el tema de perderle el miedo al amor de todas las formas posibles. No solo al amor romántico, sino como al acompañamiento de esas personas que están dispuestas a atravesar un dolor contigo, que sintieran que sentir mucho no está mal, y sobre todo en una época donde los casi algo están en la yugular de todas las personas, que creo que es muy difícil que alguien se salve de eso, que está bien que te duela algo que duró poco, que está bien que sientas que pudiste conocer algo que pudo haber sido increíble con otra persona, pero que por X o por Y no sucedió, y que todas esas experiencias suman, que duelen horrible, pero que al final todo tiene un propósito y un sentido. Mi amiga Lucina me pregunta qué es lo que no me esperaba encontrar en esta novela, y les voy a ser bien honesta. Esta novela se empezó a escribir en el 2023, cuando ciertas cosas todavía no me atravesaban, y en el 2024, cuando resumo el proyecto, a mí lo que me sorprendió fue el tema del realismo mágico. En un inicio yo tenía la idea de esta pareja discutiendo en un balcón, y era como, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué parece que se quieren besar, pero por qué parece que están enojados? ¿Qué tienen? Yo veía esa imagen y a partir de ahí fue como, ok, tengo una historia. ¿Cómo la voy a contar? En 2024, cuando ahora sí ya tengo una experiencia que siento que me preparó mentalmente para poder escribir esta novela, me encuentro con este nuevo inicio donde la persona que está narrando los hechos es una casa, la casa familiar de mi protagonista. Entonces yo en ese momento no me juzgué, simplemente me dejé ir, y aparte, cuando terminé el primer capítulo fue, ok, esto no lo veía venir, pero es bienvenido, te recibo, nueva voz, y ese personaje y todo el aspecto del realismo mágico me agarró en curva, pero les voy a ser bien honesta, fue lo que me hizo volver a retomar ese proyecto. ¿Tendrá escenas spicy explícitas? Sí. Sí tiene. Tiene ahí un par de tres escenas spicy, que por eso les digo, la verdad es que este libro lo recomiendo, es más como new adult, como adulto joven, porque sí tiene sus escenas, connotaciones explícitas. El libro en sí no es erótico, es una historia coming of age, de romance, donde el amor es un vehículo para el crecimiento personal de mis personajes, y pues las escenas spicy son incidentales porque es lo que ocurre cuando dos personas se desean, se esperan, se buscan. Entonces sí tiene. La respuesta corta es sí tiene. ¿Vendrás a presentarlo a Quintana Roo? Me están preguntando por muchas ciudades, muchos países, y yo sé que este tema puede ser algo nuevo para ustedes, pero yo como autora lo estoy descubriendo. Muchas veces las ferias son las que invitan a las personas a presentar, dependiendo de cómo van percibiendo su obra a lo largo del tiempo que va publicándose. Entonces yo espero poder visitar a los muchos de ustedes que pueda. Me encantaría, sería un sueño muy volado poder ir a otro país a presentar esta novela, pero todo depende de cómo sea recibida. Ya son cosas que no dependen 100% de mí. ¿Qué fue lo más difícil de escribir a Bea y a Pablo? Yo creo que fue conocerlos, porque algo que quiero hacer a partir de ahora es pensar y dejar que los personajes se revelen a mí, porque creo que con ellos pude haber hecho un poquito más de desarrollo de personajes, porque lo que hice fue muy superficial, pero con ellos me ocurrió que por lo mismo de que yo no tenía como una planeación tan exacta, ellos se fueron presentando a mí conforme fui escribiendo. Entonces todos esos aspectos que me quedaron como cortos los fui rellenando conforme fui escribiendo, y no sé, chance y es porque soy Virgo, pero siento que pude haber tenido mejor control de ellos y sus respuestas, y no sufrir tanto en esta inseguridad de ¿será que tiene sentido que esta persona reaccione de esta forma? Y así, pero sí, creo que me hubiera gustado conocerlos un poco más, pero al final anyways terminó ocurriendo y me gustó lo que descubrí de ellos. Sus conflictos fue un tema muy interesante de poder como abordar.
¿Cómo llegó a mí esta hermosa historia? Muchas gracias por el cumplido. Ya más o menos les conté hace un rato en otra pregunta que en la respuesta. O sea, básicamente la historia llegó a mí con una imagen. O sea, yo veía en ese entonces un hombre y una mujer que todavía no se llamaban Pablo y Bea. Los veía discutir en un balcón. Ambos tenían, ella tenía un vestido de noche hermoso, él tenía un traje. Y yo los veía no discutir como pelea, pero los veía platicar de una forma muy intensa y yo los veía de lejos como si fuera una película y yo decía sus siluetas y yo los veía como, ¿por qué parece que se están mentando la madre pero se quieren besar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué veo tanta intensidad? Y a partir de ahí fue cuestionarme, ok, ¿esto es una historia? ¿Esto es algo que quieren hacer? Y pues resulta que sí fue una historia que quiso hacer. Esta es una muy linda pregunta. Si me inspiré del realismo mágico, ¿quiénes fueron las referencias? También hace un rato lo mencioné, pero yo creo que el tema de haber metido realismo mágico en mis novelas tiene ya un rato que cambié un poco el rumbo del tipo de lecturas que consumo. Entonces, para mí es una especie de homenaje a todas las autoras contemporáneas, las del siglo pasado, que pavimentaron el camino para autoras jóvenes como yo que están buscando darse a conocer, contar sus propias historias. Y para mí el haber agregado eso fue un homenaje a todas las autoras, ya mencioné algunas, pero que se sepan que sí, esta historia es un guiño amoroso a todas esas autoras. ¿Cómo escogí el nombre de los personajes? Les voy a ser bien honesta. No recuerdo si usé como un nombres como populares mexicanos o en los 90s, porque quería que también ahí Bea tuviera como su momento. Y Pablo lo mismo. Con Pablo, para que vean, ahí sí les puedo contar que sí sentí un choque porque el nombre completo de mi protagonista es Pablo Grant Benítez, porque por cosas que no les voy a contar todavía, lo tienen que leer. Con Pablo sí fue como uy, ¿será que tiene buen nombre? ¿Será que me gusta? Al final me terminó convenciendo y creo que la mayoría de los nombres los tomé prestados de personas que conozco o que he escuchado y que digo, me gusta mucho este nombre o me da confianza o me vibra con el tipo de personaje que es. Y sí. Pero bueno, con esto llegamos al fin del Q&A de Lo Inevitable en Nosotros. Antes de irme, yo quisiera dar las gracias, porque genuinamente hay muchas de ustedes que me han dicho que se siente muy lindo poder haberme acompañado en este proceso de escritura, en cómo me vieron literalmente llorar, sufrir, trabajar, o sea, todo está aquí en el canal, y cómo en tiempo real ustedes vieron cómo este bebé ahora ya está materializado y lo van a poder encontrar en sus librerías cercanas aquí en México. También lo van a poder pedir en Amazon o Buscalibre en plataformas digitales, o si lo quieren leer en ebook, también por allá va a estar. Y yo solo hoy vengo a soltar y entregarles con mucho cariño y mucho amor esta novela. Estoy muy orgullosa del trabajo que hice, sobre todo por el contexto. Yo creo que, contestando sus preguntas, si hay un punto en el que ustedes van a llorar, probablemente va a ser en los agradecimientos. Ahí literalmente les puse mi corazón en bandeja de oro, bandeja de plata, contándoles un poco del milagro que es haber escrito este libro y que vea la luz y que esté siendo recibido con tanto apapacho, con tanto amor. Y nada, yo espero con todo mi corazón poder tener la oportunidad de seguir haciendo esto, de seguir contando historias, porque uno, me salvó la vida, y dos, parece que soy adicta, no puedo parar. Y bien, esto no es el fin de una era, es el inicio. Y pues nada, muchas gracias por acompañarme y espero que te guste mi novela. Y sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.